aquellos que viven en Santa Cruz lo conocen en cuanto a cómo ejecuta las acciones, ¿no? Respecto a que usted lo conocemos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya sabemos cómo gobierna. Hay algunos que le critican algunas cuestiones relacionadas, se menciona a veces el tema de la corrupción o el entorno. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con aquellas personas que estuvieron en su gobierno y que ahora a veces son... Ya no están más, ya no están más. Este es una... Lo hemos oído hablar de caras nuevas, de gente nueva, joven. Claro, esta es una actitud del gobierno, del oficialismo, tratando de descalificar a mucha gente. Esa gente a la cual hacen referencia no van a estar más. Estamos hablando de nueva gente, Carlos Melconian en Economía, Francisco de Narváez en el Ministerio de Acción Social, Jorge Castro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Tobías, rector de la Universidad de El Salvador, como ministro de Educación. Es decir, gente nueva para un gobierno renovado totalmente, que nos va a dar la posibilidad de repetir la performance de los 10 años y medio que tuvimos exitosos y mejorar la misma. Doctor Menem, en cuanto a la seguridad, nosotros obviamente hemos seguido las campañas de todos los candidatos y lo hemos escuchado varias veces hablar de la posibilidad, si es necesario, de sacar el ejército a la calle. Y hace muy poquito estaba haciendo declaraciones, por ejemplo, uno de los piqueteros del IA decía: yo voy a votar a Kirchner porque Menem va a sacar el ejército a la calle para reprimir la protesta social. ¿El ejército sería para eso o para custodiar la seguridad de los ciudadanos? Para custodiar la seguridad de los ciudadanos, para custodiar las fronteras argentinas, porque vamos a trasladar a toda la gendarmería hacia los grandes centros urbanos, donde la seguridad brilla por su ausencia. Todos, algunos más, a otros menos, los ha afectado esta falta de seguridad. Y el señor Delía, que está sonando, algún comentario escuché, como secretario de Seguridad del futuro gobierno, es decir, si es que llegan de Kirchner, evidentemente es algo muy desprolijo, es un hombre violento, y es un hombre que permanentemente le inhabilita a los argentinos de transitar con libertad por las calles, al menos de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. No estamos en contra de las protestas sociales, de los piqueteros o como se les llame, pero sí estamos en contra de esta actitud que le imposibilita a la gente que quiere circular libremente, que es además una norma constitucional, le imposibilita esa circulación y muchos pierden el trabajo, el día de trabajo y el presentismo que tanta falta hace en este momento. Estas cosas durante mi gestión no van a ocurrir y además vamos a proteger totalmente la vida y la libertad de los ciudadanos. Fíjese lo que está ocurriendo con un conocido empresario. Le secuestran a una hija, no se sabe en dónde está hasta este momento, pero además hay secuestros todos los días que se ocultan y por ahí aparecen liberados uno o dos, como hace pocas horas, que estuvieron secuestrados durante mucho tiempo y nadie sabía de esos secuestros. No se le da la información que el pueblo requiere para estos casos. Por eso, en este momento, cuando la gente sale a la calle, cuando los hijos en horas de la noche van a divertirse un poco, los padres quedan con el Jesús en la boca, porque en Argentina no hay seguridad, es una especie de tierra de nadie, y esto no puede ser. Sí. Y en el caso de Franco Macri, bueno, estamos hablando de una persona que puede tener custodio. Sí, pero también hay situaciones que son por ahí difíciles de prever, ¿no? Ahora estaba leyendo los titulares de algunos diarios de que posiblemente haya habido un entregador en este tema. Así que, bueno, el tema seguridad es crucial en este momento. Y yo siempre digo, vale más la vida de un argentino que todo el oro del mundo. En la jornada de ayer, a última hora, lo escuchábamos hacer declaraciones respecto a una información que se ha dado a conocer a nivel periodístico, el tema de los DNI, entre comillas, podríamos decir truchos, o los muertos que votan.
los han señalado, por lo menos lo escuchábamos en ese sentido, que iba a impulsar algún tipo de denuncia. No, vamos a pedir que se investigue, porque no es lógico que esto, después de una denuncia tan grave, con la famosa cámara oculta, no se investigue este caso. Yo no estoy diciendo de judicializar ni mucho menos el proceso electoral, pero por lo menos saber a qué atenernos para el día 18 de mayo y tener todas las precauciones habidas y por haber para que no se repitan estas cosas. Yendo a otro tema, usted pocos días antes de la elección estuvo en Santa Fe con Carlos Reutemann, sí, allí reunido, y ahora nos encontramos con estos compatriotas que están atravesando un momento realmente difícil. Más allá de que algunos sectores tal vez quieran hacer campaña con los inundados, ¿qué se va a poder hacer en el corto plazo si usted llega al gobierno? Bueno, todas las obras que no se hicieron porque se hizo cargo del país otro gobierno, el gobierno de la Alianza, una alianza que ahora se está repitiendo, peor que la anterior, porque son los mismos aliados del 99 al cual se le incorporan, entre otros, el presidente interino de Argentina y otros personajes de la vida política de nuestro país que muchos daños le causaron a nuestra patria. Pero de todos modos, lo que vamos a hacer es prever este tipo de situaciones que está viviendo actualmente la provincia de Santa Fe. Yo creo que el gobernador Reutemann hizo y está haciendo un gobierno excelente, pero los fenómenos de la naturaleza son incontrolables. Pero para mitigar el efecto de los mismos, yo creo que se imponen una serie de obras que yo ya estuve anunciando para evitar estas catástrofes que de vez en cuando se abalanzan sobre algún sector de la comunidad. Y Santa Fe, que es una provincia, una de las más lindas provincias de Argentina, está totalmente rodeada de ríos y cuando aumenta el caudal de las aguas, por ahí se dan este tipo de resultados. Yo cuando era presidente ya estuve ahí con motivo de una inundación, sentamos nuestra base en Reconquista y procuramos solucionar el problema de todos los inundados. Hasta lo acompañé al gobernador Reutemann a colocar bolsas de arena para evitar el avance de las aguas. Así que el tema de las inundaciones, reitero, se da en todas partes del mundo. Hemos visto países europeos como Italia, Francia, totalmente inundados. Pero por ahí se pueden hacer una serie de obras que posibiliten mitigar el efecto de esas catástrofes de la naturaleza. Doctor Menem, hay una palabra que se utiliza mucho ahora, gobernabilidad, que es hasta medida por aquellos analistas que quieren invertir en cada país. Y uno se pone a pensar qué elementos tiene que tener el presidente para llegar a esa gobernabilidad, teniendo en cuenta que Alfonsín terminó su mandato antes, lo mismo ocurrió con De la Rúa, Rodríguez Sá, el propio Duhalde ahora ha cortado también el mandato que le había dado la Asamblea Legislativa, y muchos de esos presidentes terminaron en un clima de saqueos, de tiros. ¿Qué elementos tiene que tener el presidente como para poder llegar a tener esa gobernabilidad y que todos lo apoyen, ¿no? Saber ejercer la autoridad que da el pueblo, porque el presidente recibe la autoridad desde el pueblo con un firme y sólido liderazgo en base al conocimiento. Por eso, cuando Sócrates le preguntaba al joven Alcibíades en esos diálogos que tenía con sus discípulos, ¿qué era para él la política? Y Alcibíades le contestó y le contestaba: saber prever. Saber prever no es adivinar, sino procurar anticiparse a lo que pueda venir. Bueno, es lo que nos falta aquí en la Argentina. Como yo supe prever, pude gobernar tranquilamente durante 10 años y medio, desde en la década del 90. El único gobierno desde 1928, cuando concluyó su mandato, Alvear, que hizo una excelente presidencia, desde entonces el único gobierno que cumplió con el mandato fue el que encabecé yo.
Los demás cayeron, ya sean militares, civiles, o porque los corrieron, o porque renunciaron, pero no terminaron de gobernar. Entonces, ¿por qué? No supieron prever y no tenían la firmeza suficiente como para conducir los destinos de un país como el nuestro. Sí, finalmente, doctor Menem, hay una preocupación de los sectores más postergados, que es el tema de los planes sociales. Algunos creen que, bueno, si gana Kirchner va a mantener los planes sociales que están ahora en vigencia. ¿Cuál sería, como para que tengan idea de esos sectores, qué va a pasar con esos planes? Si gana Kirchner, se acabaron los planes sociales. Nosotros los vamos a mantener, los vamos a profundizar, le vamos a dar mayor cobertura, y en la medida en que empiece a crecer Argentina con una especie de New Deal similar al que puso en marcha Rubber en Estados Unidos, creando infinidad de puestos de trabajo, en la medida que avancemos en este tema, solo cuando a un jefe o jefa de hogar le ofrezcan un trabajo que en vez de redituarle 150 pesos mensuales, que son 40, 45 dólares, le ofrezcamos un trabajo por 500, 600 pesos, inmediatamente van a ir abandonando esa especie de subsidio que reciben, porque este gobierno, con la devaluación y la especificación asimétrica, dejó el tendal de desocupados y de necesitados y de pobres y de indigentes en la República Argentina. Y eso fue obra de este gobierno y no obra de mi gobierno, donde el índice de desocupación era del 12% y ahora están cerca del 30% con un 61% de pobreza. Bueno, doctor Menem, muy amable como siempre. No, al contrario.